¿Qué tal, Fernando? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, Fernando García, autor de El Ditela, un libro sobre el Instituto Ditela. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo está todo? Todo bien, por suerte. Como se puede, ¿no? Sí, bueno, o sea, viste, eso ya es como un paréntesis. Sí, Estamos dentro de claro. un corchete. Pasa a ser un más formalismo que nunca, justamente hablar de cómo estamos. El libro me llegó, es un libro espectacular, Sí, precioso, muchas grande. gracias. Y qué difícil. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo de trabajo el libro? Y más o menos, mira, por un lado serían 3, Claro. entre fines del 2017 y este verano, porque la verdad que la edición terminó este verano y Ujú. también es parte del trabajo, así que serían 3 y medio más o menos. Pero yo te digo, yo creo que es un libro para el que me preparé, no sé, 25 años más o menos, porque hay cosas que ya vienen, viste, absorbidas de antes. Si bien la ejecución se realiza en ese tiempo, uno a veces no se da cuenta que está trabajando para algo que viene después, viste, y creo que es el caso. ¿En qué momento dijiste tengo que hacer un libro sobre el Ditela o cuándo empieza esa idea de las ganas de contar esa historia, poder hacer un relevo, poder comprender todo lo que hay, todo lo que atraviesa, porque realmente es mucho, digo, los antecedentes, lo que pasa en el instituto, el legado, bueno, todo es mucho. Sí, tal cual. Mirá, el pedido formal fue de Ignacio Iraola de Planeta, Ujú. que quería que hubiera un libro sobre el Ditela, que en realidad es el segundo, porque el primero lo escribió en 1985 John King, un inglés. Exacto, sí, O sí. sea, un inglés tuvo que venir un inglés a contar nuestra historia, ¿viste? Bueno, una Ujú. cosa un poco argentina, pero bueno, no importa porque es un grande John King. Y bueno, en el 85 tuvo una revisión en el 2007, pero no se volvió sobre eso. Sí, hay obviamente muchos textos en catálogos y libros de artistas, pero yo mismo ya en el libro anterior había trabajado, el libro anterior mío se llama Crimen y Vanguardia, el caso Joclender y el surgimiento Ujú. del underground en Buenos Aires. Ujú. Y yo he trabajado las conexiones entre el Ditela y el paracultural, no el lugar, sino la movida, Sí, ¿viste? El claro. underground del teatro y la música. Y creo que ahí estaba un poco ya asignado, a pesar de que yo no fui, yo no dije, bueno, ahora quiero hacer esto. Es más, a mí me temblaron las piernas cuando me lo propusieron, porque sabía que me Claro. metía en un quilombo, ¿viste? Ujú. Y además, y lamentablemente, digamos, hoy uno quiere hablar del Ditela y ni siquiera existe el edificio, digamos, parece una locura, No, pero que un lugar tan importante ahora, bueno, haya sido transformado, que uno diga, acá existía el Ditela, digo, pero no hay, no, es lamentable, uno no puede creer cómo pasan, pero pasan esas cosas. no, claro, bueno, donde estaba el Ditela ahora hay un outlet de pasto deportivo. Claro, ni siquiera hay, Eh, claro, ni siquiera hay algo parecido, digo. Hay una placa que recuerda el 50 aniversario del estreno del primer show de Lelutier Bien. en la puerta. Y bueno, pero lo que pasa es que el edificio tampoco era propio, ¿viste? Era alquilado, entonces se mantuvo bastante similar durante varios años, Ujú. que era un lugar de venta de cueros, pero mantenían la sala de teatro para desfiles y después ya empezaron a desguazarlo y hacerlo mierda. Bueno, el final del libro es un poco eso, ¿no? Esa melancolía de ir ahí y que te digan, bueno, ¿dónde estaba la escalera para subir al teatro? Sí. Ahí, bueno, ahí donde están las Crocs, ¿viste? Claro, terrible. Hace unos años yo tuve la fortuna, hoy lo considero un privilegio total, porque era mucho más joven, pero la verdad que cada vez valoro más ese recuerdo de cruzarme en una entrevista, nos visitó en la radio Torcuato Di Tella, un Ah, qué personaje de un bueno. carisma arrollador, lo recuerdo como el tío que hubiera querido tener, porque Sí, esto tal se, cual, se lo pude tal decir a cual. Andrés, era una persona con un encanto, digamos, y en un momento le pregunto, fuera de aire, sobre el instituto, después lo terminó contando al aire también, y me dice, y con mi hermano nos queríamos levantar minas, te juro que me dijo eso, me dijo, y un poco inventamos eso para ver qué pasaba, y a veces íbamos, digo, más allá del chiste ese de Torcuato, te imaginas cómo me lo dijo, por supuesto. Digamos, cómo es la fundación del Ditela? Es muy gracioso lo que contaste, Torcuato era genial. A mí Me me dijo eso así, tocó, pero tal cual. claro, no, él le decía esas cosas. Mira, yo era editor de cultura en Clarín cuando él Sí. asumió como secretario de cultura de Kirchner, y la primera nota que le fuimos a hacer
a la segunda pregunta dijo, bueno, ¿saben qué? A mí la cultura no me interesa. Bueno, tiene una intervención memorable que la pueden buscar en YouTube, que es en Los Siete Locos, con Cristina Mucci, ¿no? Dispara unas líneas que son tremendas, o un par de notas que le hicieron en esa época que son muy graciosas también. Sí, era muy genial. Bueno, no, la fundación es a partir en el año 58, a los 10 años de la muerte de Torcuato Padre, que es el fundador de SIAM, ¿no? Nada más y nada menos. O sea, una de las empresas argentinas emblema del siglo XX, si no el emblema de la industria argentina del siglo XX. No, bueno, siempre contamos nosotros que muchos de los cuadros de la colección permanente de Bellas Artes estaban en el living de ellos, claro. Fue donaciones de Torcuato, sí. Sí, bueno, y en principio, claro, ese instituto se creó también con el objeto de tener un lugar para mostrar la colección, que ya estaba bastante avanzada para el 58, y también como algunas instituciones norteamericanas que ellos habían visto en sus años de estudiantes. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran las referencias que tenían de otros lugares de experiencias similares, no? Sí, lugares más bien universitarios, ¿viste? Pero lo que terminó siendo el Ditela, la verdad que no se pareció a nada. Claro. Se pareció a nada porque ellos crearon esas tres áreas, la de música, que era la más académica, digamos. Yo estoy hablando solo de los centros de arte, que es donde estaba en la calle Florida, que es el fenómeno del libro, porque después están los centros de estudios sociales que siguieron durante el tiempo, que eran de sociología, economía, de otra cosa. Y bueno, música básicamente, artes visuales y teatro. Lo que pasa es que se dejó invadir por una generación que venía con nada, como en todo el mundo, con una cosa muy violenta, muy agresiva en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y el Ditela la dejó hacer. Eso es lo genial que tuvo. Ahora, hablando de Marta Minujín, Lelutier, Federico Peralta Ramos, Jorge de la Vega, digo, esos son emblemas de las cosas, de las experiencias que fueron pasando, porque pasaba de todo también, digo, no es que todos los días tocaba Lelutier, digo, para que más o menos se entienda, claro. No, a ver, pasaba de todo, te puedo dar, a ver, ejemplos extremos, desde un concierto con obras de John Cage a que tocara tanguito. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, más que eso no te puedo decir. Y la Menezunda, claro. Y claro, y en términos de arte, muestra de arte precolombino a, bueno, la imagen de la tapa, ¿no? La familia obrera, que es una obra, una contemporaneidad rabiosa, o sea, exhibir a una familia que no era tal, sino que era un casting, pero y pagarle el doble que le pagaban en la fábrica, que era como una forma de denuncia, pero a la vez también tenía que ver con una cosa de que ya no se podía pintar más nada, ¿entendés? O sea, lo que pasó en el Ditela es el fenómeno de que la vida y el arte se invadieron mutuamente. Entonces, por eso, sí, está bien lo que decís, porque también hubo una muestra de Picasso, que fue a ver mucha gente, la primer gran muestra de Le Parc, que fue la muestra más vista de toda la historia del Ditela. Sí, es múltiple, ¿viste? Pero bueno, yo me enfoco más en aquello que fue intrínsecamente diteliano, ¿no? Que solo pudo tener lugar ahí. Yo, la verdad que en el Instituto Ditela, no me quiero hacer el hijo de progres, pero es algo que tengo metido en el hipotálamo de que soy chiquito. Digo, mis viejos fueron, digo, viene aparejado a pero música de Rosario, María Elena Walsh, ¿me entendés? Todo junto, me explico, Pipo Pescador, el disco amarillo, todo en el mismo combo. Entonces digo, mis padres eran habituales del Ditela, pero digo, ¿quiénes iban al Ditela, digamos, más allá de nuestros padres? Los míos no, por ejemplo. Bien. Bueno, los míos no. Creo que tenía que tener ciertas inquietudes culturales y en algunos casos eso fue desbordado. Yo creo que... Pero tenía que ver con militancia, con gente cercana al arte, con el mundo del espectáculo. No. ¿Quién era el universitario? ¿Cuál era el promedio de público? No, eso igual no es muy difícil aventurarlo, porque no hubo, salvo una encuesta muy al principio, no hubo estudios. Claro, tiene que ver también con las propuestas. Tocaba Tanguito en un público, Marta Minujín en otro público. Pero te diría que es un mix entre la bohemia de esa zona de la ciudad, que es la misma que alimentó el comienzo del rock argentino. O sea, los que iban al bar moderno estaban todo el tiempo en el Ditela y además eran elencos de las obras de teatro, además de público de las otras obras de teatro. Eso se ve en Tiro de Gracia, en la película de... Sí, claro. Después hay el público un poco más snob, que eran por ahí los que seguían Primera Plana,
que era, yo le digo, es muy Mad Men todo eso, ¿viste? Inclusive en las fotos. Claro. Vos ves algunas fotos del Di Tella de las oficinas y realmente, ¿viste? Ves una Peggy Olsen, ¿viste? Yo de hecho usé mucho esa comparación, y ese público como en busca de experiencias inquietantes, te diría, ¿viste? Que a veces lo sobrepasaba, digamos, y después realmente hubo momentos de asistencia muy popular, o sea, la muestra de Le Parc, yo reproduzco los comentarios que hubo de la gente y te das cuenta que gente absolutamente común, algunos estudiantes de la secundaria, tipo que dice, salgo de la oficina y vengo todos los días. O sea, porque no, también esa zona era muy claro, de más oficina, asociado de a lo trabajo. popular y no tanto como algo secreto, ¿viste? Exactamente, algo más llano también. No, pero es que además estaba en los medios todo el tiempo el Di Tella, entonces mucha gente le daba curiosidad saber, ¿viste? Y eso lo explica muy bien Alfredo Arias, que dice, el fenómeno del Di Tella es que no necesariamente tenías que entender o saber, sino que la gente iba a ver qué pasaba, ¿viste? Porque realmente tenía mucha presencia en los diarios, hasta el noticiero, lo poco que había, porque imagínate que comparado con lo que hay hoy no era nada. Bueno, Torcuato me decía, me había dicho también, además de lo de las minas, que ellos a veces no estaban encima para nada de la programación y caían y decían, y a veces decían, che, un día entré, había un huevo en el medio, alguien disfrazado de huevo, no entendía nada, me iba, digo... es que en realidad el instituto fue más respaldado por Guido que por Torcuato. Torcuato estaba más metido en la parte de investigación y además, él siempre te daba esas respuestas tirabomba, como para divertir. A mí también, a mí me dijo, yo me acuerdo que lo entrevisté cuando se cumplieron 30 años de la apertura del instituto también para Clarín, y me re decepcionó porque me dijo que a él no le interesaba, prácticamente no le interesó nada de lo que se había hecho ahí. Claro. Y de hecho, pero lo bueno era eso, que no estaban, vigilando a ver qué pasaba. Y los directores en los que delegaron todo, que era, un director general, más los 3 de las áreas, ¿no? Teatro, música y cine. Teatro, música y artes visuales. Cine también hubo. Eso es interesante, hay que decirlo también. Hubo el Festival de Cine Underground del 65, fue una locura. Fue como un Bafisi antes del Bafisi. Claro. Todo el cine independiente de Estados Unidos, desde Kenneth Anger, Sandy Warhol, todos los nombres que te puedas imaginar. Yo puse la programación entera. Y no se puede creer. Estuvo ahí. Eso fue muy impactante. Mucha gente te dice que llegó al Di Tella por ese festival, que lo organizó Miguel Greenberg. Justamente con Mecas, o sea, entre él y con Mecas, Jonas Mecas, claro, sí, con su amistad con Mecas. Y antes de eso todavía, hubo un festival de cortos argentinos, pero muy, muy también de cine de autor, ¿viste? Becker tenía, Kuhn, qué sé yo, todos esos tipos, y está buenísimo, o sea... volviendo a lo que me preguntaba vos, ellos dejaron hacer, ¿entendés? Dieron libertad absoluta y los directores también, ¿no? Más allá de que alguna cosa les gustara más que otra, respetaron muchísimo la libertad de los artistas, ¿viste? O sea, hace unos años recreó La Menezunda, que fue espectacular porque hasta estaban los perfumes, trataron de hacerlo con un casting de gente que tuviera la cara de las personas. Me contaban ahí en el museo que habían sacado gente con pánico de adentro de La Menezunda, un par, ¿viste? O sea, había como un disclaimer de por favor, si tiene miedo, avise a seguridad, porque medio que un par se impresionaron por lo claustrofóbico, por el camino, porque era una experiencia, digamos, que seguía teniendo potencia y uno dice, se trasladaba en el tiempo y decía, claro, esto fue una locura cuando lo lanzaron, porque sigue siendo interesante al día de hoy, cuando lo visité. Y hablando un poco de Lelutier, es raro porque Lelutier antes es el Musicisti estrenan una obra que es Blancanieves y los 7 pecados capitales. En un momento de eso pasa a ser Lelutier. Lelutier también tienen un disco que se llama Concierto en Café con Ser la Cebolla. Digamos que está fechado que Lelutier actúa por primera vez en el Di Tella. Sí. O sea, Lelutier debuta como i Musicisti, con ese nombre, en una obra de Norman Brisky, que están en Corporesano. Exacto. Ellos hacen el coro ahí, y ahí también está Nacha Guevara como actriz. Y después i Musicisti se abre, se rompe, hacen un espectáculo con i Musicisti y las óperas históricas en Di Tella,
y ahí se parten los que se van con Massana y los que se van con Yuyein. Perfecto, Yuyein, perfecto. Claro, Yuyein se queda con el nombre de Musicisti y Lelutier, bueno, Lelutier se busca otro nombre que Lelutier, donde queda Massana, que era el líder en ese momento, claro, sí. Sí, exacto, sí. Hay un libro muy interesante que es Gerardo Massana y la Fundación de Lelutier, un libro espectacular que recomiendo fuertemente porque todo esto está muy, muy bien narrado y muy bien documentado, ¿no? Claro, está bueno porque yo no puedo hacer esto, porque imagínate, si no el libro... No, el libro en 5 volúmenes, es claro, sí, pasa a ser la voluntad de Caparrós, bueno, hermano. Sí. Pero para ir más rápido, digo, Massana, Rabinovich, Munstock, qué sé yo, que hacen Lelutier. Y después ahí viene Blancanieves. Y los 7 pecados capitales. Es un exitazo total, y que yo publiqué en el libro una parte del guión que encontré ahí en el archivo de Itela. Y después viene... por Carlos Núñez Cortés la pelea trompada. Una pelea trompada, o sea, es impresionante. Lelutier peleándose a trompadas en el vestuario, imagínate. Terrible. La cantata Laxatón viene después de eso. No estoy seguro. Porque es lo primero que graban, creo que es lo primero que graban. Creo que ya estaba, me parece. Y después tenemos, vos decís que Yuyen se queda con el nombre de Musicisti. Yuyen, ¿cuándo lanza el disco de Yuyen, el de Coca-Cola? ¿Cuándo sale? Y Musicisti dura muy poco después de la separación. Claro. Y hay un momento que están haciendo los dos al mismo tiempo el mismo espectáculo. Terrible. O sea, Lelutier en el Ditela y Musicisti en un teatro que no me acuerdo ahora, creo que era el Apolo, no estoy seguro. Pero eso está en el libro igual. El problema es eso, que cuando terminás el libro te olvidás de todo, ¿viste? Yo sufro, cuando me preguntan cosas y me olvido. Lo que pasa es que es una historia, digamos, la historia que contaste es una historia absolutamente rizomática con 1000 historias adentro que cada una sería un libro, digo, como una miniserie, no es una película, es como esto no termina más. Bueno, exactamente, yo dividí el libro en 3 temporadas como una serie. Muy bien. Quería darle un marco muy contemporáneo, que el día de mañana digan, esto es la época de la serie. ¿Por qué no podemos tener una serie del Ditela? Bueno, con Lali Espósito vestida de los 60 haciendo de Marta Minujín, ¿me entendés? Digo, un delirio, pero... con Julián Cartún haciendo de Massana, ¿me entendés? Mirá el casting que te tiro, ¿o no? Bueno, pero para que te responda la pregunta. Sí. Y Musicisti se disuelve, Yuyen hace otras cosas, hace varias cosas en Ditela, Yuyen, a quien lamentablemente no quiso que lo entreviste. ¿Por qué? Y se murió, no sé, nunca me lo dijo, qué sé yo. Y se murió cuando yo estaba, justamente se murió en la semana que yo estaba haciendo el capítulo donde él aparece, eso es muy loco. Y porque él hace después un show con Mariquena Monti y Jorge de la Vega, las canciones en informalidad, y ahí después de eso es que hace el disco. Que yo lo tengo, la tapa es increíble. Sí, no, y tiene unos temas. Ahora vamos a pasar, cuando termine la charla contigo, vamos a pasar un poco de Yuyen justamente. Nacha canta temas de él en su primer disco también. Eso era toda una parte del Ditela, porque el Ditela tenía como internas también. Y es todo un bloque que era Nacha, Lelutier, De la Vega Cantor, Brisky, y después estaba el otro grupo que era más, hoy dirían queer, que era el de Alfredo Arias, Cancela, Mesejian. ¿Cómo nos hubiera gustado, no? Yo creo que nosotros tenemos la nostalgia de lo no vivido por generación, por época. Sabemos que hubiéramos sido y nos mata eso, ¿no? Es como cada uno se acerca y dice, ay, hubiéramos estado ahí de cabeza, si hubiéramos podido. Además para mí como rockero... sí, claro. Es el lugar donde debutó Almendra, y Manal se formó ahí. O sea, viste, es muy, muy impresionante el paso que tiene también el Ditela, no sé cómo decirlo, la huella que queda. Sí, claro, la larga sombra, exactamente, rock, sí. Porque todo el mundo habla de la cueva, claro, sí. Voy a tratar de ser rápido para no ocupar mucho tiempo, pero por ejemplo, vos tenés eso, que Manal se forma ahí, que además los grupos que eran pre-Manal participaron como banda de sonido en muchas obras de teatro del Ditela, y después tenés que, por ejemplo, Roberto Jacobi después fue letrista de Virus. Sí, claro. Y era un tipo muy activo en el Ditela, entonces, viste, o Renata Yuyen misma, que estuvo también por ahí. Bueno, ni hablar, Oscar Boni, que es el artista que hizo la obra que está en la tapa del libro, que era también fotógrafo,
fue el fotógrafo de muchas de las tapas de los discos de rock argentino entre el 69 y el 72, 73. Y Juan Gatti, que es un diseñador que trabajó con Almodóvar después, y artista, es nada más y nada menos que el que hizo, entre otras cosas, la tapa de Artaud. Entonces, viste, el Videla cerró, pero después se proyectó por lo menos 20 años más. Invitamos a la gente a que compre el libro, a que lo busque. Fernando, muchas gracias por haber charlado con nosotros y estaremos esperando más cosas sobre el Ditela o todo lo que estés publicando. Dale, te agradezco mucho. Abrazo gigante, librazo, Fernando García, el Ditela.